En este nuevo vídeo vamos a hablar sobre la parábola. Vamos a definirla y vamos a ver qué elementos contiene y cuál es su ecuación reducida. ¿Qué es una parábola? Pues llamamos parábola al lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de una recta fija, que llamamos directriz, y de otro punto también fijo, que llamamos foco. Si D es la directriz y F el foco, cualquier punto P que pertenezca a la parábola, pues va a verificar que la distancia de P a D, aquí no confundamos esta D con esta otra, ¿de acuerdo? Es la distancia de P a F, es decir, la distancia a los dos elementos, a la directriz y al foco, es la misma. Por tanto, cualquier punto de aquí, esta distancia y esta tomada en línea recta son exactamente la misma, ¿de acuerdo? Llamamos eje de la parábola a la recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz, es decir, sería esta recta. Por tanto, esta recta, si nos damos cuenta, corta a la parábola en un punto, que en el dibujo veis que es el punto A. Y ese punto se llama vértice de la parábola, que normalmente denotaremos por A o bien también por V, ya que la palabra vértice pues comienza con V y en matemáticas tenemos tendencia a hacer ese tipo de cosas. Por otro lado, si llamamos P a la distancia que va desde el foco a la directriz, es decir, desde este punto hasta aquí, ¿de acuerdo? Como A es un punto de la parábola, pues verifica que la distancia desde A hasta el foco y la distancia desde A hasta la directriz es la misma. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el vértice está justo a mitad de camino entre la directriz y el foco. Por tanto, como P es la distancia del foco a la directriz, será la distancia del foco hasta A y la de A hasta D. Y como estas dos son iguales, pues lo que tengo es que tanto esta distancia como esta son iguales a la mitad de P, es decir, P partido por 2. Y de aquí, teniendo todo esto en cuenta, podemos deducir lo que dice la siguiente proposición. La parábola de vértice, el 0, 0, 0, es decir, el origen de coordenadas situado aquí, y cuyo foco es P partido por 2, 0, es decir, sería la mitad de P, pues tiene por ecuación y cuadrado igual a 2P por X. Y además, la recta directriz es X igual a menos P partido por 2. Tiene sentido porque es una recta vertical, se da la forma X igual a algo. Si este es el 0, esto es P partido por 2 hacia adelante, pues esto es menos P partido por 2 hacia atrás. Vamos a hacer ahora un ejemplo de calcular la ecuación de la parábola a través de la definición. Es un ejemplo cortito, por eso no hago separación de teoría por un lado y práctica por otro. Vamos a verlo y lo resolvemos. Nos dice el ejercicio que el foco está en el punto 5, 0 y la directriz está en x igual a menos 5. Por tanto, vamos a hacer uso de la definición. En primer lugar, lo que vamos a hacer es esta recta ponerla como ecuación general, que sería x más 5 igual a 0. Porque si tengo que calcular una distancia, pues necesito tenerla en ecuación general. Por tanto, empezamos como en cualquier lugar geométrico. Sea PXY un punto de la parábola. Entonces, pues sé que la distancia de P a F es la misma que la distancia de P a la directriz, que también denominamos D minúscula. Bien, pues por un lado, la distancia de P al foco será la distancia entre dos puntos, es la raíz cuadrada de x menos 5 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Y por otro lado, la distancia de P a la directriz, pues tenemos que utilizar la fórmula de la distancia de una recta a un punto, será, sustituimos el punto, x más 5 y el normal del punto, 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto, arreglando un poquito directamente y sustituyendo aquí, tenemos que, lo que nos proporciona es que la raíz cuadrada de x menos 5 al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser igual a valor absoluto de x más 5 partido por la raíz de 1, que es 1, ¿de acuerdo? De aquí elevando al cuadrado en los dos miembros, es decir, elevaría aquí, elevaría aquí, pues lo que obtenemos es que x menos 5 al cuadrado más y al cuadrado sería lo mismo que x más 5 al cuadrado. Si observáis, he quitado las barras de valor absoluto. ¿Por qué? Porque al elevar al cuadrado el signo da igual, se va a perder. Por tanto, no tiene sentido poner aquí unas barras de valor absoluto. Si desarrollamos las dos identidades notables, tenemos que, por un lado,
x cuadrado más 25 menos 10x y más la y al cuadrado es igual a x cuadrado más 25 y también más 10x, ¿de acuerdo? En unos menos 10, en otros más 10. Y si os dais cuenta, x al cuadrado se va con x al cuadrado, 25 se va con 25, y ahora lo que hacemos simplemente el menos 10x llevarlo al otro lado, y tenemos que y cuadrado es 10x, que ya había, más otros 10x que vienen, y de aquí, pues finalmente, y cuadrado es 20x, que como podéis observar, lo que tengo aquí es que, como en la fórmula era y cuadrado igual a 2px, pues 2p es igual a 20, y de aquí p es igual a 10. Por tanto, si os dais cuenta, siguiendo en la proposición, que la pongo aquí que se vea un poquito, pues como veis, si la p vale 10, me sale que el foco sería 10 medios, es decir, el 5, 0, y la directriz sería menos 10 medios, es decir, menos 5. Por tanto, todo cuadra y todo está correctamente hecho. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido a calcular la ecuación de una parábola, y os veo en un siguiente vídeo en el que seguiremos aprendiendo cosas sobre parábolas. Hasta luego.